hoy tenemos aquí a alguien, alguien que es un auténtico lujo, que conoce de animales, que sabe de animales, que tiene experiencia con animales y realmente es alguien que nos está ayudando, es alguien que está trabajando con los equipos humanos del Loro Parque que trabajan con animales, nos está asesorando y como es un lujo, por eso lo queremos compartir con todos los que nos escuchan y con todos los que nos ven. Él es Ken Ramírez. Hola, gracias por invitarme aquí, Rafael. Sí, la invitación. Para nosotros estamos contentos porque podemos compartir, aprender de ti y tenemos que contarles un poco a nuestro público quién eres tú, cómo empiezas con los animales, cómo empieza Ken Ramírez. A pesar de que eres muy conocido, te va a oír gente que a lo mejor nunca te ha oído, que no escucha de animales. Sí. Solo estoy conocido en el mundo de entrenamiento de los animales, pero sí, yo desde muy joven vivía yo en un rancho donde hay vacas y caballos y todo eso, pero el interés en de ser un entrenador no me llegó hasta que era en la preparatoria como de 15, 16 años y había una escuela para los ciegos cerca de mi casa y allá entrenaron perros para guiar los ciegos y empecé a ser voluntario a este lugar y ayudé a ellos a preparar la comida y preparar y limpiar las jaulas. Y me fascinaba, estoy muy fascinada en el trabajo que hicieron. Y me encantó verlos entrenar los perros y me fascinaba la manera que estaban aprendiendo. Entonces, cuando fui a la universidad, yo pensé que iba a salir de la universidad y voy a estar un entrenador de perros para los ciegos. Pero en mi último año de la universidad había un parque, como Loro Parque, pero en los Estados Unidos, que tuvieron orcas, tuvieron delfines, tuvieron lobos marinos, tuvieron aves exóticas. Entonces, yo tomé un trabajo para el verano. Para un verano, trabajé allá en el departamento de educación. Y mi trabajo era hacer como locutor sobre los espectáculos de las delfines. Y ya cuando estuve haciendo eso, aprendí que las cosas que estuve yo aprendiendo de entrenar los perros eran igual la manera que estaban entrenando los delfines, entrenando las orcas, entrenando las aves. Entonces, y te interrumpo porque estamos hablando, porque se te ve muy joven, pero estamos hablando de hace ¿cuántos años? Eso era era como en 1973. Entonces, yo he estado en el mundo de entrenamiento para más de 50 años. Y el entrenamiento no era lo que es ahora. No, hemos aprendido mucho y muchos de nosotros hemos cambiado mucho la forma de entrenar. Y cuando yo empecé a trabajar en el acuario, en el parque donde estuve yo un locutor, pasé el tiempo con los entrenadores y era un joven tuvo muchas preguntas y yo pregunto a los entrenadores, ¿por qué hacen eso? ¿Y por qué haces eso? ¿Y cómo lo hiciste eso? ¿Y cómo entrenaste eso? Yo tuve muchas preguntas, pero los contestaron y al fin del verano, yo creo que me cayeron bien con los entrenadores porque ellos dicen a su jefe, ¿sabes qué? Si tienes un puesto para un entrenador, Ken podría ser un muy buen entrenador. Entonces, me ofrecieron el trabajo y nunca pensé yo que iba a trabajar con delfines o con lobos marinos o con otros animales exóticos. Siempre estaba pensando que voy a estar un entrenador de perros. Pero ya empecé a aprender cosas de los delfines y de los lobos marinos, de las orcas, de las aves, de los tigres. Y me encantó trabajar con estos animales, me encantó tomar una relación con ellos y que ellos tuvieron confianza en mí. Y después olvidé de los perros, empecé a trabajar con muchas diferentes especies de animales. Y en este momento aprendí que
la forma de entrenamiento es muy similar si estás trabajando con un delfín o un perro o un tigre o un niño, a un esposo, a alguien, porque la verdad es comportamiento y las leyes de comportamiento funcionan, no importa la especie, no importa dónde estás haciéndolo, si entienden cómo funciona el comportamiento, lo puedes enseñar o entrenar cualquier animal o cualquier persona. Entonces, lo que realmente nos estás diciendo es que entrenamiento es educación. Absolutamente. Para mí, el entrenamiento no es algo raro, no es algo que no es natural, es muy natural. Estamos educando a los animales cómo vivir en nuestro mundo. Estamos haciendo la misma cosa que hace un mamá a su cachorrito. Están enseñando al animal cómo puedes encontrar tu comida, cómo puedes escapar un predador, cómo puedes hacer cosas para que vives una vida sano, saludable. Eso es cual nosotros estamos haciendo, tomando relación con un animal para ayudar a ellos a vivir mejor en el entorno que estamos creando para ellos. Sí, en realidad, bueno, dices eso. Conocer a los animales es fundamental y conocer a las personas, porque tú entrenas a las personas que tienen que trabajar con animales. Sí. Por eso la educación aquí tiene un peso fundamental, la didáctica es muy importante. Sí, es muy importante porque muchas veces no hay muchos lugares a donde pueden ir los entrenadores para aprender más cosas sobre su trabajo. Ya puedes ir a la universidad para estudiar biología o puedes estudiar psicología o puedes estudiar diferentes cosas que ayudan a estar un mejor entrenador, pero muchas veces nosotros estamos aprendiendo en el trabajo. Y yo en los últimos 20, 30 años de mi carrera, yo he puesto más tiempo buscar manera de dar educación a los entrenadores para que ellos puedan ser mejor entrenadores, para que ellos puedan aprender técnicas que ayudan a mejorar el bienestar de los animales, que puede mejorar nuestro deseo para contribuir a la conservación, a la investigación y de los animales, porque yo creo que tú estás en una manera de pensar similar como yo. La razón por que nosotros queremos trabajar con los animales es porque queremos ayudar a ellos a tener una mejor vida. Queremos mejorar la vida de los animales en el salvaje, en el mar, en la jungla, en el bosque. Pero muchas de las personas que trabajan con los animales no tienen lugar para tener nueva educación, nueva información, nuevas cosas que hemos encontrado, cómo podemos cuidarlos mejor. Sí, entonces, sí. Me gusta cuando lugares como el Loro Parque me invita a venir para compartir las cosas que yo he aprendido sobre mi carrera. Sí, conceptos por los que te damos mucho las gracias, porque hay que renovar, hay que refrescar, hay que actualizarse. Vemos que ha habido una evolución tremenda. Para la Embajada Animal, para Loro Parque, para la Loro Parque Fundación, el entrenamiento sin ninguna duda es un aspecto fundamental para trabajar con animales a todos los niveles, en la cría, sí. En la reintroducción de animales, sí. En el Max Planck trabajamos sí. Con entrenamiento para la cognición animal. Es otro aspecto más que quizás ha sido un poco desapercibido por el público, ha pasado desapercibido sí. Por el público normal, que a veces dice, no, ¿entrenamiento para qué? Yo no quiero que mi perro o mi gato estén entrenados, entrenar es forzarlo. No, eso era la manera que pensaron los entrenadores antiguos. Vamos a usar fuerza para que el animal aprenda de hacer las cosas que yo quiero que hace. Pero eso es una forma de entrenamiento, no es viejo, porque todavía hay gente que usa este tipo de entrenamiento. Pero nuestra perspectiva es, entrenamiento es ganar una relación con un animal, entrenarlo usando refuerzo positivo
Y yo creo que cuando estoy pensando yo sobre entrenamiento, es tan importante igual como tener un programa de salud, que tienen una veterinario o que haces buena comida y tienes buena nutrición. Todos esos son cosas muy importantes para el cuidado del animal. Y cuando personas piensan que entrenamiento es algo afuera del normal, yo digo, no, entrenamiento no es un lujo, es un componente clave para el bienestar de los animales. Entrenamiento ayuda a los animales a tener bien ejercicio, de tener estimulación mental muy buena, que puede ayudar a enseñar a los animales para hacer comportamientos que ayudan con su salud, que entrenamos comportamientos médicos. Todas estas cosas ayudan a la vida de este animal que está cuidando y es una parte tan importante en cuidar los animales en una manera muy buena. Yo no sé si compartes la misma idea que nosotros, pero por ejemplo, hablamos mucho para acercarnos a las personas que no trabajan con animales silvestres o en rescate, en rehabilitación, en centros zoológicos, en espacios de conservación. Les decimos mucho el ejemplo de los perros. El perro en tu casa, que es aquí el animal que tú conoces, con el que te tienes que comunicar, el entrenamiento es entender cómo funciona, relacionarnos, comunicarnos, y tu perro no quiere siempre coger una pelota, quiere que tú vengas con un estímulo diferente y la actitud del animal es totalmente diferente. Un perro entrenado es un perro que disfruta, se nota, y también hay que dar con esa clave que, por lo que hemos deducido de toda tu educación que nos has dado en estos días, está claro que está basado en la ciencia. Esto no es un invento, esto no es práctica de alguien que se ha puesto y dice, bueno, yo probé con esto y te cuento que cómo es. No es así. Muchas personas, muchos piensan originalmente que entrenamiento es algo magia o algo raro que están haciendo, pero la verdad, las leyes del aprendizaje son cosas científicas que entendemos cómo funciona el comportamiento. Es una ciencia igual como biología o la educación física. Todas estas cosas son cosas que comportamiento sigue ciertas leyes, y si entienden cómo funciona el comportamiento, ya vas a estar un maestro mejor, un entrenador mejor, y esto va a ayudarte a cuidar el animal mejor. Y también, para mí, la más importante cosa para hacer cuando estás trabajando con los animales es cuidar su bienestar. Pero si también entiendes cómo funciona el entrenamiento, puedes usar el entrenamiento para hacer estudios científicos, puede ayudar a usarlo para conservación en el mundo natural. Hay muchas cosas que podemos hacer con el conocimiento de entrenamiento. Bueno, en nuestros proyectos que tenemos por todo el mundo, Loro Parque Fundación Salvando Especies, una de las cosas que nos encontramos a veces es el rescate de animales que son silvestres, pero hay que manejarlos bajo cuidado humano, a veces de forma permanente. Sí. Y ahí entramos. Tú trabajas con animales que llegan a un nuevo hogar, has trabajado con animales silvestres que de repente llegan a un nuevo hogar. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque hay veces que condenan el cuidado humano, la cautividad, lo tratan como si fuera una prisión. Entiendo que es por no conocer, entendemos que no es por eso. En una entrevista tuya una vez te oí decir, no saben que no saben. Sí. Es algo que nos pasa a todos, que nosotros, entre más sabemos que hay que aprender mucho más, ¿no? Sí, cuando ya empiezas a estudiar y encontrar cosas nuevas de los animales, ya empiezas a conocer, a ver que hay mucho más que no conozco, hay mucho más que tengo que aprender, porque el mundo está muy interesante y el mundo de los animales es algo que no conocemos todo que existe con estos animales, y tenemos que explorarlo, tenemos que entenderlos mejor. Y ya en los últimos 20 o 30 años estoy trabajando mucho más con los animales que viven en el bosque, que viven en la jungla, que viven en el mar. Y todavía yo puedo usar mi conocimiento de comportamiento, el conocimiento de entrenamiento, para ayudar a estos animales a vivir mejor. Ahorita estoy haciendo algunos proyectos con animales que hemos
cambiado mucho su vida para el mejor. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en África. Tengo un proyecto en Zambia, a donde había un grupo de elefantes que cada año, se tienen que hacer la migración para el norte. Y cuando ellos van al norte, aunque los elefantes están protegidos en todo el mundo, hay ciertos países que no tienen los recursos para proteger los animales bien. Y estos elefantes, cuando salen del país de Zambia y entran al República de Congo, no hay buena protección para ellos en el República de Congo. Y cuando entran a esta área, cada año, 60 a 70 animales están matados. Yeah. Entonces quisimos arreglar eso. Y si no conoces la mapa, el Congo tiene un pequeño dedo que va adentro de Zambia. Entonces los elefantes salen de Zambia, entran del Congo y regresan a Zambia otra vez. Y solo están en el país del Congo para 12 horas, 13 horas que pasan. Pero en el tiempo que están pasando por este país, se matan 60 o 70 animales cada año. Entonces alguien tuvo la idea, ¿qué tal si podemos encontrar una manera para enseñar los elefantes para cambiar su ruta de migración, para pasen alrededor de la República de Congo? Entonces, me hablan a mí para ver si podría ayudar a ellos con eso. Y empezamos a estudiar eso en 2009 o algo así. Hicimos estudios para ver si era posible. Ya tuvimos que pedir permisos. Y finalmente, en 2018, empezamos el primer año que tratamos a cambiar la ruta de migración. Y funcionó. Podríamos mover todo el grupo, más casi 400 animales, se fue alrededor del Congo y siguieron hasta Tanzania. Y en este año, ningún elefante murió de los cazadores furtivos, malos, sí. Esos. Eso es conservación. Sí. Y ya hemos hecho este año, en 2025 va a estar el año 8 de este proyecto. Tenemos un permiso para 10 años. Pero en este tiempo, en los 7 años que ha pasado, los elefantes han migrado en el nuevo ruta y ya, porque no hay estos cazadores matándolos, ya este grupo de elefantes ya tiene más de 500 animales en el grupo. Estaban menos de 400, pero ya tienen como 550 animales en el grupo y cada año está creciendo. Estamos regresando a la población, a la cantidad que tuvieron hace 30 años. Emocionante, ¿eh? Era un proyecto que me significa mucho para mí, porque es una de las razones por que me llamó la atención de trabajar en un zoológico. Era mi pasión para conservación. Y ya que puedo usar estas herramientas de entrenamiento para ayudar a animales que viven en el mundo silvestre, eso es muy especial para mí. Y qué suerte que yo he tenido la oportunidad de hacer proyectos como eso sobre todo el mundo. Trabajo en Argentina con un proyecto, trabajo en Alaska con osos polares, trabajo en Sierra Leone, en África. Con linces veo que has trabajado también, sí. Tema de manejo. Eso lo veo interesantísimo porque hay muchas especies que tardan mucho en recuperarse cuando están bajo los gobiernos y tal, hasta que logran dar en la clave. Sí. Entonces tienen que dar con los expertos que realmente trabajan todos los días con animales para evitar conflictos agresivos entre machos y hembras. Sí. Me parece apasionante que hayas podido resolver problemas que en otros sitios han sido causa de bajas de muchos animales y no tiene que ver con el cuidado humano, tiene que ver con la falta de conocimiento en el momento adecuado para aplicarlo. Exactamente. Hay tantas cosas que estamos aprendiendo de los animales y me gusta ayudar a personas a aprender más, pero me gusta usar el conocimiento que yo tengo de entrenamiento para usarlo de una manera que ayuda a los animales en cómo están. Y siempre pienso, qué bueno que
tengo estas herramientas disponibles a mí para poder ayudar a varios animales que están en peligro. Y siempre me hace sentir muy bien que estoy haciendo un trabajo que ayuda tanto a los animales en la naturaleza. Y un ejemplo peculiar, algo extraordinario que te ha pasado con algún tipo de animal, algo que tú digas, esto hay que contarlo. Pues, ¿sabes que una de las cosas que yo digo cuando personas quieren, yo quiero hacer programa de conservación, ¿cómo yo puedo ayudar? Y sí, hay muchas cosas que ayudan. Necesitas conocer la biología, la historia natural, necesitas saber cosas sobre conservación, pero muchas veces yo digo que sabes que tienes que saber hacer bien, es trabajar bien con la gente, con las personas, porque cuando quieres hacer un proyecto como eso con los elefantes, por ejemplo, tuve que pedir permisos del gobierno. Había muchos grupos de protección de animales que quisieron no dejarnos hacerlo. Había muchos programas de universidad que tuvieron sus opiniones. Tuvieron varios biólogos que quieren poner su opinión. Y ya estuvimos tratando de cambiar la ruta de migración y los elefantes van a pasar por una tierra que es parte de unos personas indígenas de este país. Entonces tuvimos que ir allá para pedir su permiso para pasar por su tierra. Ya lo más difícil parte de este proyecto era trabajar con tantos grupos de humanos y tratar de convencerlos a dejarnos tratar. Y entonces muchas veces necesito saber cómo manejar los animales, pero para tener éxito en estos proyectos necesito saber manejar los humanos para poder explicar la razón por qué va a ayudar y por qué deberían darnos permiso para hacer eso. Ahí te vas a encontrar siempre con un problema. Sí. Tú vas a venir con una magia sí. que la gente no conoce. Exactamente. Y a veces te vas a encontrar con esos grupos, que no están a favor del cuidado humano de los animales y o académicos que te llegan, eso yo no lo conozco y este señor me está diciendo que él va a cambiar la ruta de los elefantes. Está loco, eso no se puede hacer. Sí, y es la cosa es que muchas veces personas piensan que entrenamiento lo piensan algo que no es natural y que vamos a hacer. Piensan en los animales, en entrenamiento como cuando estás pensando sobre cuando animales actuaban en el circo, que un oso encima de una pelota o algo así. Eso sí es entrenamiento, pero no es ni explica las cosas que puedes hacer con manejar la conducta de los animales. Y todas las cosas que estamos haciendo con los elefantes, nosotros no estamos dando comida al elefante, estamos cambiando la ruta y hay refuerzos naturales que encuentran en su ruta y cambia su ruta. Sin nosotros, ellos no saben que nosotros estamos manejándolos. Ellos están haciéndolos porque ellos piensan que era su idea, porque ellos no saben que nosotros cambiamos el entorno para ayudarlo. Pero mucha gente empuja y dice, no queremos que hacen eso, solo porque no entienden qué es el entrenamiento. Y para eso estamos aquí. Para enseñarlo, porque hay que enseñarlo. La gente, son muchos proyectos que hay por todo el mundo, gente como tú que le encantan los animales, que en la ciencia busca el argumento para poder enseñar su trabajo, y 8 o 9 años de trabajo para un solo proyecto es increíble. Sí, es 10 años de trabajo el parte de entrenamiento. Antes era 7 o 8 años de preparar, de pedir permisos para... Y cuando terminamos este proyecto, casi 20 años va a pasar cuando estamos terminados. Y necesitas tener la paciencia y el visión
que hay cosas que podemos hacer para ayudar a estos animales. El soporte financiero, Sí. porque son sitios Ay, complicados, sí. son cosas difíciles. Sí. Son cosas difíciles. Realmente es tremendo porque hay especies que se extinguen Sí. y con una ayuda rápida y con un reconocimiento de la sociedad para la gente que ya trabaja con los animales podríamos aligerar mucho y hacer grandes cosas, Sí. pero esto pasa en todos los países del planeta, Sí. no es nada nuevo, No. sino que hay que luchar y cada idiosincrasia, la forma de ser de la gente es distinta, tiene su complejidad. Sí, y un ejemplo es de este proyecto en África. Muchas de las personas que estaban tratando a parar el proyecto, que estaban tratando a decir eso es mala idea, ya están mis amigos. Están diciendo, qué milagro que podrías hacer eso. No pensamos, si hubiéramos sabido que podría suceder así, no hubiéramos peleado contigo, no hubiéramos tratado a bloquear este proyecto, porque ya muchos de estos ya son tan asombrado que he logrado eso y que hemos encontrado una solución para proteger los elefantes y más estoy haciendo más proyectos en diferentes partes del mundo. Es una de las cosas que me gusta mucho de ustedes aquí en Loro Parque. Ustedes tienen muchos proyectos muy interesantes que mucha gente no sabe qué están haciendo, pero están haciéndolo porque está ayudando el animal a sobrevivir y no es algo que están tratando a tomar mucho publicidad, están haciéndolo porque quieren por los animales. Y me encanta el trabajo que están haciendo aquí en Loro Parque de este tipo. Bueno, te digo que ahora Ken Ramírez forma parte de nuestra red de conocimiento mundial, que es muy importante, porque la red son laboratorios, son universidades, centros de conservación y una eminencia como tú en comportamiento nos da la clave para muchas cosas y vamos a estar en contacto. Todo lo que necesites de nosotros lo vas a tener, nosotros igual contigo. Gracias. Porque entiendo que ese intercambio de conceptos, de conocimientos, de refrescar las ideas. Hoy yo veía a los entrenadores de los distintos departamentos. Nosotros hacemos formación interna, formación externa espectacular en este caso, pero para nosotros es muy importante ese continuo y venir con tantas ideas nuevas. Tú has pasado por prácticamente todos los centros zoológicos del planeta, en Asia, en África, en Estados Unidos, en Europa. Es una cosa asombrosa. Sí. Y he encontrado yo he estado aquí en Tenerife para 3 días ya. En estos 3 días he conocido muchos de los cuidadores y los entrenadores de los animales aquí. Ellos tienen una pasión muy grande y quieren mucho para los animales y están tratando de hacer buen trabajo. Y me gusta que tienen preguntas y quieren aprender. Eso es la parte muy especial de nuestro trabajo, cuando personas quieren compartir información, si quieren mejorar las cosas que conocemos, porque siempre estamos buscando manera de mejorar el trabajo, porque eso va a ayudar a los animales. Entonces, todo es una pasión muy importante. Me gusta que aquí en el Loro Parque hay muchos profesionales que quieren cuidan mucho. Implicados. Es nuestra vida, soñamos con esto igual que tú, porque vemos que la pasión es igual y eso facilita mucho, sobre todo a la hora de compartir, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, compartir con todos los que nos habíamos olvidado ya de que estábamos hablando para un público, pero que veo que es importante. Y te voy a hacer una pregunta importante. Los animales, por ejemplo, has trabajado mucho con mamíferos marinos. Sí. ¿Necesitan el entrenamiento? Porque hay mucha gente que dice, es que el entrenamiento, ¿por qué lo vas a entrenar? ¿Por qué lo vas a hacer saltar? ¿Por qué cuando los vemos en la naturaleza, que saltan, que se educan entre ellos, que digamos que se entrenan y juegan, ¿por qué es tan importante? Porque yo creo que es importante porque el entrenamiento ayuda a los animales en muchas cosas. Se dan una manera de hacer más ejercicio, es una manera de estimular sus cerebros, estimulación mental, podemos entrenar a ellos para ayudar a su cuidado, en lugar de, en los tiempos antiguos, si tuvieron que sacar sangre para probar la salud del animal, la única manera era para capturarlo o ponerlo a dormir, para lo que lo pueden hacerlo, pero ya en estos días es tan más fácil
que cuando nosotros vamos a dar sangre en el hospital. Los animales nos dan su parte del cuerpo. El delfín, por ejemplo, va a darnos su cola y podemos sacar el sangre, y lo hacen porque quieren, porque han aprendido a hacerlo. Y el estrés, el dificultad en tomar sangre no existe nada más, porque hemos entrenado a los animales para participar. Entonces, hay muchas razones por entrenar, y todos son para el bienestar del animal, para que tiene mejor ejercicio, para tener mejor estimulación mental, para ayudan con su propio cuidado. Todas estas cosas ayudan a ellos, no es para nosotros. No estamos entrenándolos solo para hacer un espectáculo. Los espectáculos son una buena manera para enseñar gente, explicar la razón por qué hacemos nuestro trabajo. Pero el entrenamiento debería seguir, aunque no hay ninguna persona que viene a verlo. Todavía vamos a hacer el entrenamiento porque ayuda el animal a tener una mejor vida. Ayuda con el bienestar de cada animal. Es muy importante. Nosotros notamos eso, de que el animal, cuando viene su entrenador, que es su amigo, que es con quien tiene una relación, hay un momento de brillo en los ojos, de querer hacer cosas, de que le des un nuevo desafío. Cuando hay gente que nos discute un poco esto, sobre todo gente que es amante de perros y gatos, le damos el ejemplo de su casa y enseguida se dan cuenta y dice, oye, es verdad, mi perro, cuando yo vengo con algo nuevo, digo, pero ¿cuántas veces vienes con algo nuevo? Porque aquí estamos rompiéndonos la cabeza para darles un estímulo, es todo, es la dieta, es todo, pero sobre todo los estímulos cambiantes, que hoy no haya lo mismo que ayer, que el columpio. Nosotros en Los Loros tenemos un departamento que se encarga solo de eso, de enriquecimiento ambiental, de todo el parque, de todos los animales, pero hay veces que es un desafío, porque ellos, como un niño pequeño, no quieren ver el mismo juguete colgando ahí, sino hay que cambiarlo, hay que hacer un programa, hay que estudiar quién lo toca, quién no, qué especie le gusta Pero eso ayuda a ellos mucho, y el enriquecimiento es importante porque es mejor para su vida. Se dan oportunidad a jugar, tienen la oportunidad, está dando al animal algo para hacer, y cuando están en el mundo silvestre siempre están haciendo cosas, pero la mayoría de las cosas que hacen en el mar son cosas que hacen mucho estrés. Están escapando un predador, están buscando comida, están haciendo cosas muy importantes para que ellos puedan sobrevivir allá. En el zoológico, en el mundo zoológico, nosotros estamos dando todas estas cosas, están protegiéndolos, pero es posible que ellos van a aburrir, y en lugar de estar aburridos, están muy entretenidos porque tenemos tantas cosas para que ellos hacen. Tenemos varios proyectos y varios tipos de juegos y muchas cosas que ellos pueden hacer, que su vida está lleno con cosas buenas. Estás tocando un punto que es un punto incluso delicado, porque estás nombrando cómo los animales están en la naturaleza. Sí. Son dos hogares diferentes. Sí. Creo que hay veces que la gente en general no comprende eso. Los animales son animales. Sí. Nosotros a veces pensamos que ellos piensan como personas, que no es así. Sí. Y lo que vemos es que en el medio natural hay que sobrevivir, igual que una tribu indígena, como nosotros. Cuando están los animales en el centro zoológico es otro hogar. Están protegidos, cuidados, veterinarios, dieta perfecta. Eso en la naturaleza no es así. En la naturaleza hay hambre, hay miedo, hay frío, hay calor, hay de todo. Aquí no. Aquí la vida se prolonga igual que para una tribu indígena, comparado con los que viven en las ciudades con más longevidad y tal. Entender eso es un poco difícil si no conoces. Sí. Por eso contigo podemos hablar claro, porque tú has estado en el medio, has estado en campo y ves ese comportamiento animal. ¿Es realmente así o nosotros no lo inventamos? Muchas veces los animales que viven en el bosque o viven en el mar o viven en la jungla tienen vida muy difícil. Siempre tienen que trabajar fuerte para sobrevivir, y no es una vida de lujo cuando están en el mar, cuando están en el bosque. Lo tienen que trabajar muy fuerte para sobrevivir. La vida es difícil para ellos. La vida en un zoológico es mucho más cómodo, mucho más lujoso, todo, pero
hay diferentes necesidades, porque ya vamos a estar seguros que van a tener su comida, vamos a estar seguros que tenemos lugares para que están protegidos. Pero ya tenemos que de hacer cosas que ellos tienen el interés mental, que están haciendo ejercicio, pero lo hacen porque necesitan hacerlo para sobrevivir en el mundo silvestre. Pero en nuestros lugares lo tenemos que mejorar su vida con entrenamiento, con enriquecimiento, con manejo de comportamiento. Eso es Sí, que mantengan sus conductas naturales. Sí, ¿no? sí. Nosotros cuando reintroducimos animales complejos como los guacamayos, llevan un entrenamiento, que eso la gente no lo comprende. Dice, ¿cómo que entrenarlos? Digo, ¿sí? Un animal que ha nacido aquí en Tenerife, en España, pasa a Brasil y allí hay que entrenarlo contra los depredadores, contra las serpientes, a comer el alimento de allí, a identificar los peligros y luego a desarrollar su conducta natural de forrajeo, de buscar los alimentos. Es training, sí, todo es entrenamiento completo. Y yo también he trabajado con guacamayas que estamos poniendo en la jungla otra vez. No solamente son las cosas que tú habías explicado, me sorprendió cuando empezó a trabajar con las guacamayas que a veces ellos no saben usar sus alas que pueden sin pegar cosas. Entonces tuvimos que enseñarlos para poner sus alas adentro cuando pasan entre las cosas, o para enseñarlos para tener miedo de predadores, para que saben que cuando hay algún animal en el piso que está viniendo a ti, que el animal debería subir a los árboles para protegerlo. Muchas de estas cosas nosotros tenemos que enseñarlas para que ellos puedan vivir allá en la jungla. Es una parte muy importante que hacemos con los animales, es que tenemos que ayudarlos a aprender cosas porque nacieron en un zoológico, o muchas veces los animales con quieto trabajo rescatados son animales que estaban robados del silvestre como huevos y lo trajeron para estar en el mundo de mascotas. Y eso no es legal, es ilegal para hacer eso, pero estos animales que nacen de estos huevos no tienen la conocimiento de vivir en la jungla nada más. Entonces tenemos que usar nuestro conocimiento de comportamiento para enseñarlos cómo vivir. Sí, es otra cosa que hemos notado, que los animales en general, loros, pájaros pequeños, monos, desde que se acostumbran un poco y ven que la comida y el agua está siempre ahí, que hay una protección, luego quieren volver al mismo lugar de donde vienen porque dicen, ahí fuera tengo que estar mirando para arriba, para abajo, para todos sitios, y aquí hay una calma que yo no conocía. Eso tarda unos meses en ocurrir, pero lo notamos mucho, y luego revertir el proceso y que su manual de instinto vuelva a salir de comportamiento depende de ese entrenamiento. Es crucial. Tu trabajo ahí es fundamental. Es cierto eso. ¿Qué consejo, Ken, le das a una persona que tiene animales en casa? Da igual qué animal, puede ser un hámster, puede ser un conejo enano, un perro, un gato, para poder aprender de este mundo del entrenamiento. ¿Cómo te tienes que iniciar? Pues yo siempre digo a las personas, si vas a tener un perro, un gato, un hámster en su casa, si quieres darle una buena vida, lo tienes que entrenarlo un poco para dar enriquecimiento, para enseñarlo a dónde puede comer, cómo jugar. Esto es importante porque la vida del perro o el gato va a estar mucho mejor. Y muchas veces yo trato a enseñar a las personas que tienen mascotas de este tipo en su casa que tienen que aprender de leer el cuerpo de su animal para entender cuando tiene miedo, para entender cuando tiene dolor o tiene incomodidad en algo. Y te interrumpo, ¿eso es ciencia o es opinión? No, eso es ciencia. Es que muchas veces muchos perros, muchos gatos
aunque está viviendo en su casa, ellos pueden tener miedo, ellos pueden no entender este nuevo mundo a donde están viviendo en este momento. Y si nosotros podemos entender que cuando estás sintiendo mal, ya podemos cambiar cosas, podemos ayudar a ellos a sentir más cómodo. Entonces, a mí es importante que todos nosotros que tenemos contacto con animales, no solamente los animales exóticos, pero también los animales que tenemos en nuestra casa, tenemos que aprender algo sobre el lenguaje de los animales, que la idioma de los animales, que la manera que actúan, qué significa cuando sus ojos van muy anchos, o qué significa cuando el pelo queda hasta arriba. Muchas veces tienen miedo. Muchas veces personas siempre piensan que, mire, el perro está moviendo su cola, está contento. Muchas veces no está contento. Muchas veces tiene miedo. Muchas veces hay algo que está muy incómodo. Y si nosotros entendimos comportamiento un poco mejor, podríamos hacer sus vidas mucho más cómodo cuando están viviendo en nuestras casas. Entonces, para mí, siempre estoy tratando a enseñar al público cómo tratar mejor sus mascotas, que hay muchas cosas que podríamos hacer si entiendes un poco de entrenamiento, porque eso es para ayudar al animal a vivir una vida mejor. Ken, tenemos clase. Los alumnos te esperan, entonces, bueno, hemos podido compartir con la gente que está con Loro Parque y Loro Parque Fundación, los que nos oyen y los que se están sumando para aprender del mundo animal en todos los sentidos. Entonces, hoy nos despedimos con un guau, porque guau, que en realidad ha sido espectacular. Esta conversación, intercambio de impresiones, ha sido un lujo. Te lo agradecemos mucho y así nos despedimos de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven, desde aquí. Desde las voces silvestres, de las voces salvajes, con Loro Parque y Loro Parque Fundación.